pueden renunciar a ver qué. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muy bien, profe, gracias. ¿Qué tal os ha tratado la tarea? Con amabilidad, profe. ¿Mande? Con amabilidad. Eso me parece muy adecuada su estrategia. Es mejor verla así con categoría. Bien, vamos a pasar lista si les parece, chicos. Eh, Carolina Alonso. Montserrat Anguiano. Presente. Alejandro Vadillo. Presente. Derek Barba. Presente. Fátima Carlos. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Fernanda Castañeda. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Daniel Chávez. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Julio Gabriel Cortés. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Cortés. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Dafne Delgado. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Mariela Delgado. Presente. Yadira Escobar. Julieta Esparza. Presente. Alejandra Espinosa. Jessica Stanislao. Presente. Lisbeth Fierro. Presente. Zulema García. Presente, profe. Lucero Gómez. Presente. Silvia Guevara. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Mónica Hernández. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Pedro López. José Luébano. Es María José, profe, pero presente. Perdón, María José López. Samantha Mendoza. Presente, profesor. Eduardo Michel. Presente. Carolina Muñoz. Presente, profe. Bien. Andrea Neim. Presente. Flor Ortega. Presente. Montserrat Ortega. Presente. Brian Ortiz. Carlos Pérez. Presente. Yuraima Pérez. Adalid. Yuraima. Muy bien, gracias. Adalid Ponce. Sí, presente.
A ver, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Dafne Portillo. Presente. Ruth Ramírez. Presente, profe. Stephanie Rodríguez. Presente. Fidel Rojas. Presente. Joana Romo. Presente. Jorge Rubalcaba. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Fernanda Sánchez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Guadalupe Sandoval. Presente. Natalia Sandoval. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Melissa Silva. Iván Soto. Presente, profe. Nicolás Torres. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Javier Vega. Presente, profe. Nayeli Velasco. Presente. Nayeli Vivero. Presente. Montserrat Vizcaíno. Presente. Y Marco Mora. Presente, profesor. Vamos a ver si se incorporaron los que estaban pendientes. Carolina Alonso. Yadira Escobar. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Alejandra Espinosa. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Pedro López. Brian Profe. Ortiz. Sí, Ay, yo le quería preguntar una cosa de las faltas. sí, dígame. Es que la semana pasada tuve un asunto familiar al cual no pude asistir a algunas de mis clases. Ujú. Y quería saber si esas faltas pues ya contaban o hay alguna forma de que no cuenten para lo del punto o cómo está eso. Pues usted tiene 5, gástelas sin ninguna piedad. Trate de no pasarse de 5, porque si no ya después pierde ese medio punto, Ok. ¿verdad? Entonces, para que tengan cuidado. Melissa Silva. Y ya, bueno, que ahorita está entrando Dana Silva, ¿verdad? Creo que es ella. Y también vi por ahí a Pedro López, ¿sí está? Bueno, muy bien. Si les parece, vamos a comenzar por preguntar qué es lo que tocan estos casos. ¿Ya pasó lista? Ya, coñera, pero sí la vi que estaba entrando, no se preocupe. Sí alcancé a notar su presencia, no se preocupe. Gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna duda al respecto de lo que vimos el viernes, jóvenes? Ya hace tantos días que ya todo se les olvidó, no me digan eso. Qué barbaridad. Yo, profesor, yo tengo una duda. A ver, dígame, compañera. Bueno, es que mi hermana es abogada, entonces, Sí. bueno, estaba oyendo la clase y nos surgió la duda de que si cuando hay un embargo, o sea, cuando me embargan por decir una casa o algo así, y luego esa casa se vende la casa y se usa para liquidar una deuda que tenía, pero aún así me sobra cierto dinero de lo que se pagó por la casa, ¿eso en qué entraría como enajenación de bienes o...? Técnicamente todo el ingreso es enajenación de bienes. O sea, usted dice, embargamos una casa en 1 millón. La deuda es solamente de 700,000, ¿verdad? Te entiendo que esa es como su duda. Ajá. ¿Sí? Muy bien. El monto de la enajenación es por 1 millón, ¿verdad? Pero usted puede decir, lo correcto es que los 300,000 sobrantes se los tiene que entregar usted al deudor, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley, porque la deuda pues quedaría cubierta con los 700,000 de la venta. Lo que pasa es que si la casa pues se vendió en mayor cantidad, pues una parte, y técnicamente de hecho creo que los jueces sí lo hacen, o sea, cuando es un embargo que es promovido a través de un juicio, entonces el juez dice, bueno, pues usted debe 700,000, fue lo que acreditó como deuda, y obviamente pues los 700,000 se le pagan al acreedor
y los 300,000 se le deben al deudor. Entonces, técnicamente la enajenación, aunque fue de 1,000,000, pues teóricamente nada más se tipifica en 700,000 pesos, porque pues en este caso el supuesto de la adjudicación judicial, lo vamos a ver cuando vemos enajenación de bienes, se considera que es un ingreso por enajenación de bienes, capítulo 4 de la ley. Entonces es un capítulo especial en el cual se le da ese tratamiento a la adquisición por adjudicación. Inclusive la adjudicación puede ser que yo me quede con el bien, o sea, bueno, ok, me gusta la casa, fíjate que pues, ya le cobré al deudor y me voy a quedar con la casa, pero en todo caso le tendría que pagar los 300,000 pesos, que es el valor de diferencia del ejemplo que le estoy marcando, en el cual le digo que el valor de la deuda son 700,000 y el total del valor del avalúo del bien es de 1,000,000. Entonces, hay un excedente, el cual debe ser compensado. Si usted recuerda, ahí entran las dos figuras, tanto la del pago como la de la compensación, con la cual se elimina la deuda menor, en este caso la de 700,000, y el resto pues se le tiene que devolver al dueño de la propiedad, ¿verdad? En cuyo caso pues nos tipifica el valor total como enajenación, aunque para efectos de impuestos locales sí le considerarán 1,000,000, para ISR solamente se considerarán los 700,000 que en derecho tendría a cobrar, ¿verdad? Bien, hasta ahí no sé si quede claro. Sí, muy claro, profesor. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, vamos a preguntar, porque pues vimos poquito, pero pues hay que preguntar qué es lo que toca en estos casos. Recuerden que también es válido el participar de manera espontánea. O sea, si alguien decide, yo quisiera participar para ganar puntos de participación, pues me parece muy adecuada. O sea, también es válido. ¿De acuerdo? Lucero Gómez. Sí, profesor. A ver, compañera, platíqueme lo que vimos la clase pasada en la parte teórica. Ya de la teoría, bueno, pues ya está la tarea, ¿no? Pero de la parte teórica vimos un pedacito, ¿no? Empezamos a ver sobre como la estructura que tiene el impuesto sobre la renta, la ley de impuestos sobre la renta en la parte de las personas físicas. Correcto. Y vimos como los diferentes capítulos que son en los que se dividen a pues cada uno de los ingresos que pueden existir. Correcto. Inclusive ya lo vimos eso, no sé si recuerda, vimos cuánto cobraban en cada uno, si usted recuerda cuando vimos la parte del informe tributario de gestión, donde el SAT nos dice cuánto se cobró por cada capítulo. A ver, dígame algunos de los que usted juzgue que son importantes. Ajá, pues yo creo que los más importantes sería de la prestación del servicio personal, pues entraría como de los sueldos y salarios. Ese de hecho es el más importante en todos los aspectos, o sea, por la recaudación, porque recuerden que es el 24% de la recaudación, y obviamente también por el número de contribuyentes, pues son casi 50 millones de contribuyentes que hay en ese capítulo. O sea, si es un capítulo, pues obviamente que es de mucho peso en cuanto a número de contribuyentes, y también, pues el 24% de la recaudación no es poca cosa, ¿verdad? Aunque ya sabemos que lo más grande está en los grandes contribuyentes, porque lo vimos, que es el 52, pero de cualquier forma es un monto muy importante, los sueldos y salarios, hay que considerarlo. Y obviamente, pues vamos a ver esa parte, la parte de sueldos, ya sabemos, es que hay un programa electrónico que lleva toda la nómina y todo eso. Pues sí, pero hay que hacer las fórmulas y ahí es preferible que las hagas bien, porque si no las haces bien, tus cálculos van a quedar todos mal, ¿verdad? Porque obviamente, si hace uno mal, pues seguramente va a ser los 300 trabajadores, va a ser igual de mal, porque pues, obviamente el sistema utiliza una fórmula estándar para hacer determinados cálculos. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí, cómo revisar y verificar que lo que está haciendo los programas de nómina sean correctos, ¿verdad? ¿Qué más, compañera Lucero? ¿Qué más capítulos son importantes? Los más importantes yo creo que será ese, los ingresos por las actividades empresariales. Correcto. Y los que son de arrendamiento, yo creo que esos son los tres más importantes. Los tres más grandes, ¿verdad? Por supuesto, en cuanto a monto de recaudación. Usted recuerda que actividad empresarial estaba dividida. Yo dije que eran 3, pero podemos decir que son 4 partes. ¿Recuerda usted cuáles partes eran? Aquí las dijimos. No vienen ahí, pero yo las dije. Sí recuerdo que lo mencionó, pero la verdad no me acuerdo, profe. Eso es lo que tiene que anotar, porque puede ser pregunta de examen, ¿verdad? Pues no como todo lo que dicen las presentaciones, pues qué sentido tiene, ¿verdad? Pues obviamente. Pero había algunos muy importantes de actividad empresarial.
Era el régimen general, los Correcto. RIF, las Correcto. plataformas digitales y los agapes. Correcto. Esas son las Sí lo cuatro anoté, partes. profe, ya me acordé. Ay, compañera, ya ve, pues yo pensé que estaba usted dormida Sí. acá echando la No, no, sí siesta. lo anoté, lo anoté en un Word, pero no Pero me ya acordaba. borró el Word, o sea, ni lo No, aquí guarda. está. Ah, muy bien hecho. Pues esas son las cuatro partes en las que se estructura, ¿verdad? La actividad empresarial. Es decir, oiga, pero la cuestión de los agapes, pues resulta que los agapes, jóvenes, para su información, no están establecidos en la parte de personas físicas, ¿sí? Están en personas morales. En la reforma del año 2014, pues a alguien se le ocurrió que estaba muy bien en personas morales y dejaron los agapes, personas morales y personas físicas en personas morales, en el título 2, que es una parte que ustedes ya vieron. Yo supongo que no vieron agapes cuando vieron personas morales, supongo yo, porque normalmente pasa eso, no sé si recuerden. Que se habían visto con Claudia, ¿no? No, profe, creo que no vimos. ¿No vieron Bueno, agapes? No, no lo vimos. Bueno, nosotros vamos a ver agapes, pero obviamente vamos a ver la parte de personas físicas. Haremos un repaso de lo de personas morales por obvias razones de que, digamos, tienen la misma estructura que las personas físicas. De hecho, en términos generales, los agapes personas morales tributan como si fueran personas físicas. ¿De acuerdo? Vamos a ver que es diferente la estructura tributaria de las personas morales con las personas físicas. Suena raro, pero es que es como un híbrido ahí medio extraño. ¿Sí? Porque el cálculo de la determinación, porque personas morales, ustedes recuerdan, los pagos profesionales se hacen con un coeficiente de utilidad, ¿verdad? Espero que no se les haya olvidado eso, porque es parte fundamental de las personas morales. Pues las personas físicas no hacen un coeficiente de utilidad. Entonces las de agapes, como personas morales, pues tampoco te determinan coeficiente de utilidad. Tienen que utilizar la misma fórmula de las personas físicas, que es ingresos menos deducciones, menos pérdidas y menos PTU, que es como la que usaban ustedes para el cálculo anual, pero aquí lo hacemos desde los pagos provisionales, ¿de acuerdo? Entonces es un poco diferente, por eso la parte de agapes, que es un sector grande, o sea, hay mucha gente en agapes, hay muchos contribuyentes que están en ese sector de la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, ¿verdad? Porque, pues claro, todavía México es un país que tiene una gran potencialidad agropecuaria, inclusive, pues, si ustedes no lo saben, ¿verdad? Es el único sector que creció en este año de 2020. ¿Por qué? Pues porque la gente siguió comiendo, ¿verdad? Para pesar, oiga, la pandemia, que no sé cuánto, y la gente comía, de todos modos, ¿no? ¿O ustedes piensan que no? ¿Qué opinan? Sí. Pues sí, oiga, que mucha pandemia que había aquí en México, que sabe cuánto, y no, pues fíjate que la gente no dejó de comer. Y entonces resulta que la cuestión agroalimentaria, ¿verdad? Pues siguió correcta su estrategia. Entonces sí está correcto lo que usted me estaba diciendo. Yo pensé que se le había pasado. No, profe, Y claro que bueno, no. dígame, por ejemplo, una plataforma. Hay muchas, ¿verdad? Pero dígame una que se le ocurra. Un ejemplo de plataforma. Pues puede ser Netflix, Uber, Correcto, Spotify. Correcto, ¿verdad? Hay muchas plataformas, pero todas esas ya ahora tributan en este nuevo régimen de plataformas tecnológicas. Obviamente, jóvenes, pues digamos, o sea, claro, esas pues, tributarán como personas morales, seguramente, ¿verdad? En el régimen especial, pero obviamente, pues hay muchas plataformas que contratan luego personas físicas, como el caso, por ejemplo, de Uber. Pues realmente Uber lo único que hace es como que enlaza, la plataforma te enlaza con un chofer, ¿verdad? Que es el dueño realmente del coche. Uber, de hecho, pues no tiene vehículos, ¿no? En realidad ellos no tienen vehículos. Y me refiero a Uber, el de el transporte. Ustedes creo que pues, lo han de conocer, a lo mejor hasta lo han utilizado por ahí en algún momento determinado. Pues esa persona física pues tiene que pagar impuestos en México y se hace a través de la plataforma. ¿Eh? ¿Correcto? Ah, muy bien, compañera Lucero, entonces válida su participación. Lucero Gómez, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Muy bien. José Eduardo Michel. Está José Eduardo Michel.
Muy bien. Carlos Arturo Pérez. Sí, profe. Bueno, ¿sí me escucha Carlos Arturo? Sí, profe. Profe, ¿sí me escucha? Profesor, ¿a mí se me escucha? Sí. Es que mi compañero Carlos sí le contestó y yo sí lo escuchaba, pero creo que usted no lo escuchaba a él. Ah, mire, pues no, yo no lo oía. Pero bueno, ya que usted está aquí puesta, pues participe, compañera, ya que está usted participando. Bueno, pues si quiere llorar. Lucerito acabó el capítulo 2 y después seguimos con el capítulo 3, que es de los ingresos por arrendamiento por el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Y aquí usted especificó que tenían que ser inmuebles, o sea que por decir había gente que se dedicaba a rentar automóviles o a rentar mesas o cosas así, pero que ellos entraban dentro de actividad empresarial. Correcto. Entonces sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque son diferentes. Luego la gente piensa que el arrendamiento es como en general. O sea, que cualquier arrendador está en el capítulo de arrendamiento. Y no, este es nomás terrenos y construcciones. Es lo único que entra en ese apartado, ¿verdad? De arrendamiento de bienes inmuebles. Es un capítulo especial, ¿verdad? Para ello. Entonces, sí es importante considerarlo. Y los otros que arrendan bienes muebles, ¿verdad? Como usted lo acaba de señalar, pues hay gente que se dedica a rentar mesas, por ejemplo, ¿no? Para eventos y todo esto, pues eso es actividad empresarial, ¿de acuerdo? De hecho, el arrendamiento en términos llanos, de acuerdo al Código de Comercio, es una actividad comercial, ¿sí? Esa es la definición. Sin embargo, fiscalmente, pues tiene un tratamiento especial, ¿verdad? En un capítulo de arrendamiento de bienes inmuebles, que ya quedábamos que era el tercer capítulo en más recaudación. Después de sueldos, después de actividades empresariales, sigue arrendamiento de bienes inmuebles, que eso es una cosa también importante, de acuerdo al informe que nos proporciona el SAT de cómo se cobran los impuestos, ¿verdad? Que creo que es importante platicar estas cosas porque ustedes ya van sabiendo, pues, dónde hay ahí para hacer negocio, ¿no? Porque, pues, al rato que tengan su despacho, pues ya saben que a lo mejor les va a caer algún arrendador y pues también es negocio, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más, compañera? Después vimos el capítulo 4, que es ingresos por enajenación de bienes, y aquí usted nos explicó que así es, que no puedes estar registrado en ese, pues sí, en ese régimen, en ese capítulo, porque es o sea, es algo esporádico. O sea, que si un día tú dices, no, quiero vender mi coche o quiero vender mi casa, pues ya lo vendes y pues lo registras, pero no es como que te pueda, o sea, si te vas a dedicar a eso, tiene que estar igual registrado como actividad empresarial. Así es. Como en actividad empresarial deriva varias actividades diversas, ¿verdad? Que cuando son esporádicas, pues se hacen a través de otros capítulos, ¿no? Como ya señalábamos ahí, ¿verdad? En ese supuesto, pues cuando no te dedicas a ello, bueno, pues haces un cálculo por separado de esas cosas, ¿verdad? Y ahí pagas el impuesto y punto, se acaba la obligación. Obviamente hay que ser provisional y anual, por supuesto. ¿Qué más, compañera? ¿Qué más? Después vimos el capítulo 5, que era de los ingresos por adquisición de bienes, y aquí usted nos puso un ejemplo en el que hablábamos de, por decir, de una donación. Correcto. Que no era igual que una herencia, porque la donación se realiza en vida, y que respecto de eso, o sea, ese ingreso, aunque para ti va a representar, pues si un ingreso, no vas a pagar un monto, o sea, si te dan una casa o un departamento o algo así. Correcto. Ingresos, también me acuerdo que lo del capítulo 4, que se me pasó decirle, lo de la enajenación de bienes, dijo que se dividía en 3, enajenación de bienes muebles, enajenación de bienes inmuebles y las de la bolsa. Y luego había otra que era
como una sección aparte, pero que esa no la íbamos a ver. Porque Sí, la de enajenación de bienes en bolsa, ¿verdad? Bolsa de valores. Sí, han oído ustedes hablar de la bolsa de valores, ¿no? De hecho, casi todos los días, la bolsa de valores subió, la bolsa de valores bajó. Y tú dices, la bolsa. Pues es que venden ahí las acciones de las empresas, ¿verdad? Pero es un apartado muy especializado y pues claro, aquí no hay bolsas. Y decir, vaya, pues casi en ningún lado hay bolsas. Bueno, en Estados Unidos hay como unas 6 bolsas de valores, o sea, no creas que aquí en México hay 2 bolsas de valores, no sabían, si sabían ustedes, pero hay 2 bolsas de valores, ¿verdad? Entonces está la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Viva, así se llama. Entonces están esas 2 bolsas de valores, ¿verdad? La más conocida, obviamente, pues es la Bolsa Mexicana de Valores. A lo mejor ustedes ni habían oído hablar de la Bolsa Viva, ¿verdad? Que algo, es una abreviatura de algo, no sé, no recuerdo ahorita la abreviatura, ¿verdad? Pero esa es una segunda bolsa de valores que comenzó a operar apenas hace un par de años, entonces tiene poca, pues podemos decir, haciendo así como que una ampliación, pues tiene poca bursatilidad, en realidad, esa bolsa de la bolsa viva, ¿verdad? Pero se los platico porque creo que es un dato, pues para que ustedes no les platiquen a sus papás, ahí, ¿sabes que había 2 bolsas de valores? Y luego apañas con eso a tus papás porque piensan que vienen a la universidad nomás a dormirse, y no, son datos que luego pueden ser importantes. ¿Qué más, compañera Dafne Delgado? Bueno, vimos el capítulo 6, que es de los ingresos por intereses, y que pues ese se explica solito, que es cuando se generan los intereses. Vimos el capítulo 7, que es de los ingresos por obtención de premios, que es cuando son como rifas o algo así, y nos dijo que esos tenían que estar autorizados por el SAT, o sea, no tenían... Por hecho, bueno, quien autoriza, de hecho, los premios es Gobernación. Sí, Gobernación, perdón. Gobernación, no el SAT. Bueno, pues el SAT cobra los impuestos, eso sí, pero Gobernación es la que da las autorizaciones para efectos de que sean válidos los sorteos, ¿verdad? Inclusive, pues en los sorteos, no sé, Lotería Nacional, no sé si han visto, ¿verdad? O Melate o todos estos, siempre hay un interventor de la Secretaría de Gobernación, pues verificando que el sorteo, digamos, sea de acuerdo a su naturaleza, ¿no? O sea, por ejemplo, no en el Melate, pues son 45 números, pues verifica que estén los 45 números, nada de que, ay, sí, pero no pongan el número 5 porque es de mala suerte. No, sí me entiendes, o sea, ve que porque echan unas bolitas, ¿no? En el caso del Melate, ¿verdad? 45 bolitas, entonces ve que las 45 bolitas, pues el 1, el 2, el 3 y hasta el 45, por supuesto, porque pues esa es la naturaleza del juego, ¿no? No es el que diga, ay, pero vamos a poner 3 bolitas, número 22, pues no, tampoco eso sería ilegal, ¿no? Porque, pues claro, si pones 22, pues probablemente es más probable que salga en el sorteo. Por eso es lo que verifica. Parece una tontería, pero creo que es importante para el resto de los usuarios el considerar que pues el juego se está haciendo conforme a los lineamientos que tiene el mismo, ¿verdad? O sea, que sea de acuerdo al premio y de acuerdo al concurso que está establecido, ¿verdad? Entonces, pues por eso se hace esta cuestión. Entonces, ellos son los que aprueban y cuando te ganas el premio, pues pagas un impuesto, que es del 6%, ¿verdad? Y más otro impuesto local, ¿verdad? Que tienes que, el 1% y el 6% local. Esos son los impuestos que se pagan por concepto de sorteos. ¿Qué más, compañera? Ajá, y de esos también, pues sí, se saca igual que, o sea, una rifa organizada entre amigos o de las que hacen para las graduaciones o cosas así, pues obviamente La no de la se puede. iglesia, ¿no? La iglesia luego se ocurre mucho hacer eso, no sé, si ustedes son católicos, pues van a la iglesia y siempre hay una rifa. No sé para qué, vea que vamos a ampliar el atrio, que vamos a mejorar la cúpula. No sé si les ha tocado a los que vayan a misa, ¿verdad? Pues también ahí hay mucha, y toda rifa entre amigos, y dices, ay, pues si no nos conocemos, ¿verdad? Pero bueno, no sé. Pues eso, las que son entre amigos quiere decir que no están reguladas, ¿no? Entonces no pagan impuestos, en términos generales, ¿de acuerdo? Esa es la situación. Muy bien, compañera Delgado, mire, ahí usted entró ahí como, pues a salvar el recorrido al compañero. ¿Algún otro voluntario que quiera participar voluntariamente? Entonces, Stephanie Rodríguez.
Sí, profe. A ver, compañera, continúe ilustrándonos. Ay, profe, ya hablaron mucho mis dos compañeras, ellas Pues sí, pero todavía ya falta lo dijeron de lo la que yo... ¿Cómo? falta lo de la ley, compañera. Usted no hemos visto nada de la ley. Ya se hablaron de los capítulos y todo. Ya me dijeron casi todos los capítulos. Yo de lo que me acordaba que le iba a decir si me preguntaba antes era de todo lo que dijo Lucero, de cómo vimos los apartados de los otros Compañera, ¿qué quiere regímenes y decir que usted todo no eso, pero la estudió, verdad? Lucero me lo Entonces, ganó. pues, bueno, pues ni modo. Usted pudo haber levantado la mano y decir, yo quiero participar. Pues ni modo, compañera. Una negativa. ¿Stephanie qué? Se las debo, profe. ¿Stephanie qué? Rodríguez. Rodríguez. Ay, compañera, pues mire, ya menos una. Entonces, para que se ponga a estudiar, porque en breve término le volveré a preguntar. No cree usted que no. Alfonso Vega. Sí, profe. A ver, compañero, continúe ilustrando. De ahí, también otro capítulo que abarca la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas es el capítulo 8 sobre los ingresos por dividendos que distribuyen las personas morales. Perfectamente, así es. Sí, recuerda que pues uno crea las empresas para ganar una feria, no creo que voy a hacer una empresa nomás para que esté ahí, para que dé empleo. Pues no, o sea, tú quieres una ganancia. Bueno, Sí. eso es lo normal, ¿no? De hecho, es una regla de las personas morales que las creas. O sea, ustedes cuando vieron sociedades mercantiles les dijeron, ¿verdad? Que su fin es de lucro. ¿Sí o no? Sí. Entonces, sí, digo, porque si tú vas, ya voy a dar un servicio, entonces no eres una empresa, eres una sociedad civil. Entonces, obviamente, pues las empresas pues quieren un lucro y obviamente pues los socios dicen, a ver, ¿cuánto ganamos? Y vénganos tu reino. Pues hay que cobrar la utilidad, pues es lo normal, ¿verdad? Es lo normal. De hecho, todas las empresas bien organizadas, pues habitualmente reparten dividendos a sus socios, ¿verdad? A sus socios accionistas. Es lo normal. Y entonces hay que pagar un impuesto por esto, ¿verdad? El impuesto, la tasa mínima es del 10% y obviamente, pues, ya dependiendo, se puede pagar la tasa del 61%. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso es importante porque es de las tasas más caras, la de dividendos, para tener especial cuidado, sobre todo cuando no se ha generado utilidad fiscal neta, que ya Claudia les explicó cómo se determina la cuenta de utilidad fiscal neta, ¿verdad? Y entonces, pues sí, cuando hay utilidad fiscal neta no se paga impuesto por dividendos más que un 10% de retención mínima, ¿verdad? Eso creo que lo expliqué, pero pues lo platicamos hoy. ¿Qué más, compañero? Después había otros capítulos que igual y no los tomamos así no tan en cuenta, más bien no los platicamos tanto, en el que el noveno decía acerca de otros ingresos que tengan que ser diferentes a los ya mencionados. Correcto. Por si faltó alguno, siempre el fisco tiene eso, en los ingresos siempre dice, y otros por si las dudas, ¿no? Porque, esto no está regulado, y dice, acá están otros, no te hagas, ¿verdad? Entonces, cualquier otra cosa que no esté ahí, pues ya está regulado allá, ¿verdad? De manera especial, ¿verdad? Pasemos a la ley, compañero, vimos un par de fracciones de la ley nada más, ¿no? Recuerda que empezamos con el apartado general. Dígame cuáles fueron, por favor. Era el artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta, profe, en el que mencionábamos el objeto y sujeto. Correcto. O sea, obviamente las personas físicas. Correcto. Pero las personas físicas, ¿de dónde? De México. Eso, las residentes en México, de acuerdo. Que obtengan ingresos de qué tipo. En efectivo, que obviamente es como que en dinero. Correcto. En cash. Era en bienes, por ejemplo, cuando a uno le pagan a través de, no sé, una computadora, algún bien inmueble o mueble, un auto, no sé, cualquier tipo de bien. Correcto. Si no tienes para pagar, dice, no te preocupes, ese cochecito está bien para acá, ¿ya? Y ya es un pago en bienes, ¿no? Porque pues ahí no había dinero para el pago. ¿Qué más, compañero? El siguiente era el de vengado. Me parece que usted había mencionado que se trataba acerca de los intereses. En general, ¿no? En general. Sí. Intereses. Es donde yo he visto el caso del devengado, ¿verdad? Y señalamos por las inversiones a muy largo plazo, ¿no? Que México acaba de colocar bonos a 80 años. Y le van a pagar hasta dentro de 80 años, ¿no? Entonces, no, dice, vaya devengando de una vez y vaya haciendo los pagos con
el ingreso parcial, obviamente, que va obteniendo cada año. ¿Qué más, compañero? El siguiente era acerca del crédito. Bueno, yo lo que entiendo es, por ejemplo, de que, pues uno, ¿cómo se dice? Déjeme. Es como cuando tú vendes algo, pero lo dejas obviamente a crédito, a un cliente o un deudor. Correcto. Casi no graba en personas físicas, prácticamente en todos los capítulos es hasta que cobras. Sí. ¿Verdad? Pero hay pocas excepciones. Yo dije, en el capítulo de enajenación de bienes es una excepción, ¿verdad? Si tú vendes un bien, en este caso hablábamos de terrenos, de construcciones, etcétera, y no lo cobras, dice el fisco, aquí pagas, ¿ya? De todos modos, de una vez, ¿ya? Sí. Entonces, pues es el único caso, y había otro caso de exportaciones, que también si no cobras cuando exportas, también es ingreso acumulable aunque no hayas cobrado. Porque en personas morales, si ustedes recuerdan, el momento de la acumulación del ingreso es cuando facturas, cuando envías o cuando cobras total o parcialmente. Si ustedes recuerdan, ese era el concepto de los ingresos. En personas físicas no, acá en personas físicas es hasta que cobras, salvo casos muy específicos de excepción, ¿verdad? Entonces, por eso acá si es un ingreso, obviamente el crédito, o sea, por ejemplo, yo digo, ay, mira, voy a dar mi recibo de honorarios, ¿verdad? A un cliente. Y me dice el cliente, no, pero ahorita no tengo para pagarte, te voy a pagar dentro de 3 meses que voy a cobrar yo una factura, que ya ven que tus clientes te meten ahí en sus rollos. Puede pasar, ¿no? Sí. Sí, o sea, yo doy mi recibo de honorarios, porque yo estoy en el capítulo de honorarios, y el cliente me dice, pues es que te voy a pagar hasta marzo. Y dice él, bueno, pues entonces hago ingreso acumulable, ¿cuándo? Pues hasta marzo, que estoy cobrando, ¿verdad? Mientras no haya cobrado, no hay ingreso acumulable. Lo mismo pasa en el arrendamiento. Doy mi recibo de arrendamiento y el arrendador no tiene para pagar. Y me dice, no, no te preocupes, en junio te pago todos los 6 meses de renta juntos. ¿Puede pasar? Sí. Sí. Sí, ya ven ustedes, no sé si han visto al Chavo del 8, ¿verdad? Ya ven que don Ramón, pues siempre debía 10 meses de renta. Y nunca se vio que pagara una sola, ¿verdad? Ya ves que llegaba el señor Barriga a cobrarle y nunca pagaba, ¿verdad? Digo, como un caso, ¿verdad? Entonces, pues él no tenía ingresos porque no había cobrado, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, el ingreso se hace efectivo hasta que se cobra, en términos generales, salvo casos de excepción. Y dígame un poquito de que la cuestión de residentes, ¿qué residentes en el extranjero pagan en el capítulo de personas físicas? Son aquellos que realizan actividades empresariales o profesionales de forma independiente en el país. Estos, bueno, yo le entendí que, por ejemplo, los extranjeros que viven en la zona sur de Estados Unidos, que vienen a trabajar aquí en el país de México, que aquí tienen su establecimiento permanente y obviamente como aquí obtienen la fuente de riqueza o sus ingresos, pues ese es como que el motivo por el cual tienen que pagar el impuesto. Muy bien, perfecto. No nada más ese caso, o sea, imagínate, por ejemplo, que te gusta Alejandro Sanz. Tiene su tienda oficial de Alejandro Sanz ahí en la Ciudad de México, por ejemplo. Sí. Y está su nombre así, Alejandro Sanz, ¿verdad? Sí lo conocen, ¿no? Es un cantante español. Sí. Sí, ¿verdad? Él es madrileño, de hecho. Entonces, pues él vive en Madrid, entonces él no es mexicano, obviamente, pero tiene su tienda oficial donde vende pues sus playeras, vende sus souvenirs, vende todo esto y está dada de alta su nombre. ¿Pudiera pasar? Sí. Sí, ¿verdad? Pues ese es un establecimiento permanente, ¿verdad? De Alejandro Sanz, tuvo que ir a sacar su firma electrónica y toda la cosa, porque ya ven que la firma electrónica tiene que ir el contribuyente forzosamente, ¿no? Entonces fue alzada ahí, se presentó y todo. Yo decía, ay, es un caso raro. Sí, sí puede, pero puede pasar, ¿verdad? Y ahí venden todos los souvenirs oficiales de Alejandro Sanz en la tienda oficial de Alejandro Sanz. Pues ahí está. Es un caso de un establecimiento permanente en México de un residente en el extranjero. ¿De acuerdo? O sea, no es necesario. Yo pongo ejemplos como que son más visibles los de la frontera porque, pues claro, están muy cerquitas, ¿no? O sea, realmente Juárez y El Paso, pues es la misma ciudad. Claro, dices, oiga, pero son 2 países, sí, pero pues las separa el río. ¿Verdad? Pero realmente la ciudad, si tú dices, oiga, ¿dónde está el centro del Paso, Texas? Y dices, aquí pegadito al río. ¿Y dónde está el centro de Juárez? Pues aquí pegadito al río. Y entonces dices, pues es que realmente es la misma ciudad. O sea, no es tan complicado. Inclusive hay una fila especial en la que pagas una lanita extra y pasas más rapidito para hacer la cuestión de la revisión. Obviamente yo voy de vez en cuando allá a Estados Unidos. Pues no voy a pagar esa tarjeta porque pues voy cada
año, ¿no? Pero a la gente que vive ahí en Juárez o en El Paso, pues a lo mejor sí le conviene pagar ese extra, que son como $100 al mes, por no tener que hacer la megafila que tienes que hacer para pasar la frontera. ¿Cómo ve usted, compañero? ¿Puede ser que sea conveniente? Pues sí, yo digo que sí. Porque te ahorras, o sea, porque seguramente en la fila, pues te gastas un buen de gasolina, ¿no? Porque ya ves que estás ahí parado. Sí, me lo imagino, profe. Sí, hay unas filas inmensas, ¿no? Y cuando es temporada vacacional, pues son más grandes las filas, ¿no? A veces atraviesan media ciudad, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues a lo mejor los que viven ahí dicen, me voy a la fila especial, me meto por ahí, paso mi tarjeta y ya pasas automáticamente, porque tú vives realmente en esa zona, ¿no? O sea, tú eres de ahí entre Juárez, El Paso, y pagas el extra de $100 al mes, pero a lo mejor dices, pues es que los $100 los recupero en gasolina que me voy a dejar de gastar al estar en esta megafila todos los días. Y además el tiempo, ¿no? Porque es mucho tiempo que te pierdes ahí. A mí me ha tocado filas para pasar la frontera hasta de 3, 4 horas de estar esperando ahí en la fila de la frontera. Y entonces, pues imagínate, ¿no? Y pues es que vas a vuelta, ¿no? A vuelta de rueda. Y tú ves que los de acá de esta fila, pues esos van, shum, shum. Y dices, ¿por qué? Pues porque pagaron el extra, ¿no? De la tarjeta de paso rápido. Pero pues nosotros que vamos de acá, pues realmente no nos conviene. Para una vuelta, pues no, pues, gastar $100 para una vuelta, pues realmente no es conveniente. Muy bien, compañero, muchas gracias. Usted, profe. Bien, ¿alguna duda adicional que haya surgido después de esta charla que tuvimos? ¿No? Bueno, ya, no sé si vieron, jóvenes, ya por ahí puse la tarea de esta semana. No sé si ustedes tuvieron la curiosidad, ¿verdad? Pero ya está la tarea de esta semana y obviamente los ejercicios que vamos a hacer esta semana, por supuesto. Vamos a continuar ahorita con la presentación por el día de hoy. Mañana, después de preguntar, comenzamos ya con el ejercicio que corresponde esta semana, porque esta semana pues es cortita, ¿sí? Recuerden que esta clase está organizada por semanas, ¿verdad? Entonces, pues cada semana se va viendo un tema, bueno, vamos avanzando la teoría y obviamente vamos viendo un tema, práctico, ¿verdad? Entonces, el tema teórico, el tema práctico es el que vamos avanzando para efectos de la determinación. Entonces, así vamos a ir avanzando en este temario, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con las disposiciones generales del ISR en el artículo 90 que ya empezamos a ver y que ahorita pues muy bien nos lo reseñó. De hecho, nomás vimos la primera diapositiva del 90, ¿verdad? Por si ustedes tienen la duda, esta presentación está ahí en el Facebook, ¿verdad? Ya estaba desde la semana pasada. Es la misma, vamos a avanzarle el día de hoy un poquito a la teoría y mañana le avanzamos a la práctica. No se les olvide que mañana vuelvo a preguntar, ¿verdad? Para los que han estudiado, pues mejor estudien porque es grave. Muy bien, hasta ahí ya se está viendo la presentación o todavía no. No, profe, todavía no. No, profe. Ah, pues indebidamente, por cierto. Muy bien, déjela, compartimos. Por supuesto. A ver si ahora sí. Ya, profe. Perfecto. Muy bien, entonces vimos esta parte del 90, ¿verdad? Y ya decíamos que los extranjeros tributarán en México a través de un establecimiento permanente, que ahorita nos acaba de explicar el compañero Javier Vega, ¿verdad? Esta situación, ¿verdad? Y hablábamos de la gente que vivía ahí en las fronteras, que es como que más común ver este tipo de cuestiones donde hay establecimientos permanentes en México de residentes en el extranjero, ¿verdad? Al igual que muchos mexicanos, obviamente, pues van a trabajar a Estados Unidos, ¿no? De hecho, se da más el caso de que los mexicanos vayan a Estados Unidos, pero también hay residentes en el extranjero que vienen a prestar servicios en México. Muy bien, vamos a ver la cuestión de la información. Informar. Hay una cuestión, ¿verdad? Y recuerden que informar no significa pagar, ¿sí? Informar es, pues, decirle al fisco que yo tuve este tipo de cuestiones, ¿verdad? Dice el segundo párrafo del 90, informar en la declaración anual sobre los préstamos, los donativos y los premios, siempre que estos en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. Entonces digo, mira, entonces es una cuestión así como que importante. Y les voy a explicar la razón del por qué surgió esto, ¿sí? Hace algunos años,
de repente entró a gobernar Ernesto Zedillo en el año de 1994. ¿Sí? No se llevaba muy bien con Carlos Salinas, que fue su antecesor, y entonces decidió meter a su hermano a la cárcel, ¿verdad? Porque tenía 20 millones de dólares en el banco. Y entonces, claro, 20 millones de dólares necesitaba como 20 años de trabajo para poder juntarlos bajo el sueldo que tenía. Entonces era raro. Estarán de acuerdo conmigo que es raro que tú tengas 20 millones cuando no tienes forma de comprobar de dónde eran los 20 millones. Sin embargo, ¿verdad? Pasaron los años de este señor en la cárcel, más o menos como unos 8 o 10 años aproximadamente, ¿verdad? Y de repente un compadre suyo, ¿sí? Se llamaba Carlos Peralta, que a lo mejor ustedes lo conocen por una de sus empresas que se llama Usacell, no sé si han oído hablar de esa empresa. Sí, profe. Sí, es una de teléfonos, ¿no? La compró AT&T, pero bueno, era de Carlos Peralta, ¿verdad? Y vendió Usacell, se lo vendió a el grupo Salinas, ¿sí? Que pues entre otras pues tiene TV Azteca, ¿no? Y entonces le vendió Usacell y además una línea de la telefónica y obviamente pues recibió como unos 150 millones de dólares. Entonces le dijo, oiga, pues fíjese que dijo Raúl Salinas, es que los 20 millones que yo tengo en el banco, ¿verdad? ¿Sí? En banco suizo, por cierto, pues resulta que me los prestó Carlos Peralta. ¿Sí? Le dicen, oiga, pero el documento. Dicen, no, es que lo hicimos a la palabra porque él es mi compadre, pues ¿cómo me va a pedir un documento? Y le dicen, ¿cómo? Y le tuvieron que regresar el dinerito, los 20 millones de dólares, porque ya se los había apropiado el SAT, ¿verdad? Porque pues resulta de que él comprobó que efectivamente le habían prestado los 20 millones. Como no había esta regla en la ley que decía que tienes que informar préstamos, donativos y premios, pues el fisco le tuvo que regresar los 20 millones, pero además con intereses, ¿sí? El interés legal que es a razón del 3% anual. Y entonces le regresaron su dinerito con intereses, ¿verdad? Y fue tan feliz, porque imagínate, pues 20 millones de dólares, pues es una cantidad, ¿no? Y además a valor presente, ¿no? Porque él lo sabía cuando se los habían dado, cuando los habían embargado, el dólar estaba como a unos 3 pesos estaba, 4.50 debe haber estado en aquel momento, y se los regresaron a valor presente, que ya saben, el dólar, cuando se lo devolvieron estaba a valor de unos 13, 14 pesos, entonces imagínate lo que ganó además por el tipo de cambio. Entonces, pues salió una ganancia impresionante, ¿verdad? Pues tuvo que pagar impuestos por eso, pero yo creo que le haya dado. Y entonces llegaba el fisco, así como pasó este caso emblemático. Lo platico porque es un caso público. Entonces, casos privados no los puedo decir, pero es un caso público, entonces lo puedo platicar, obviamente, abiertamente en la cámara. Pero, o sea, llegaba el fisco, por ejemplo, les platico casos empresariales. Llegaba el fisco y decía, oiga, fíjese que le hemos encontrado que usted tiene una cuenta secreta con valor de 3 millones de pesos. Y decía, ay, oiga, ¿qué cree que me los prestó mi compadre? Ay, pero es que su compadre, no, no hay documento, somos compadres y todo. Y dice, oiga, pero no. Y decía, ¿cuánto le prestó? 3 millones. Como no existía esta regla, pues obviamente la pusieron. Inicialmente era de 1 millón, ya lo bajaron a 600,000 pesos. Entonces, si tú tienes préstamos donativos y premios de 600,000, dice el fisco, no tienes que pagar, pero sí tienes que informar. Y hay un caso especial, por ejemplo, un trabajador recibe su préstamo del Infonavit. ¿Puede pasar esto en la vida real? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? O sea, recibe su préstamo de Infonavit por valor de 800,000 pesos, ¿verdad? ¿Es un préstamo, sí o no? Sí. Sí, porque inclusive es un préstamo hipotecario, ¿no? Porque de hecho le van a prestar para constituir una hipoteca a favor del trabajador. Y entonces dice, muy bien, 700,000 pesos. El trabajador tiene la obligación de informarlo en su declaración anual. El trabajador dice, es que yo no hago anual porque tengo ingresos por 200,000 pesos anuales. No está obligado porque la ley dice que obliga cuando tienes 400,000. Sin embargo, este caso pues señala que tienes que informarlo. Y entonces, ¿qué pasaría si no lo informa? Pues si llega el fisco y revisa al trabajador, es un caso raro, pero pudiera pasar, y entonces le dice, oiga, usted aquí tuvo un ingreso por 700,000 pesos para la compra de una casa.
y entonces le podía determinar impuestos sobre la renta por no haber informado de que tuvo ese préstamo. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante tener cuidado. Entonces, cuando préstamos donativos y premios excedan de 600,000. Y tener mucho cuidado, porque luego yo tengo un cliente, ¿verdad? Que le encanta tirarle al tarjetazo. No sé si a ustedes les pase, ¿verdad? Pero tengo un cliente que le es muy bueno para usar la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, como ustedes saben, es un préstamo, ¿sí o no? Sí, sí. Sí, o sea, porque tú no tienes dinero, ¿verdad? Y el banco te presta, así de manera automática, ¿no? Y entonces dice, oiga, pues quiero comprarme, ¿qué te gusta? Voy a comprarme una televisión, por ejemplo, que vale 50,000 pesos. Saben que hay unas que se dejan querer, ¿no? Y entonces vale 50,000 pesos. Le voy a comprar un Xbox y voy a comprar no sé qué, ya, 70,000 pesos. Perfecto, no hay problema, ¿verdad? Pero luego de repente, pues empieza a sumar todo un año fiscal y resulta que ya sumando todo el año fiscal te dan 800,000 pesos que se gastó en la tarjeta. Pues si se los gastó en la tarjeta son préstamos, ¿sí? Dice, oiga, pero ya los pagué. No, eso no es la cuestión. La cuestión es que te prestaron y obviamente pues tienes que pagar el impuesto y declararlo. No hay que pagar, recuerden, esto no es pagar, es declarar solamente. Los préstamos, donativos y premios cuando excedan de 600,000 los tienes que declarar. Si el fisco te detecta que no informaste que tú gastaste de tu tarjeta 800,000 pesos en el año, los 800,000 te lo vuelve ingreso acumulable y tendrías que pagar impuestos sobre la renta. ¿Vale? Recordar, los préstamos no son ingresos. ¿Por qué no son ingresos los préstamos? ¿Alguien sabe por qué no son ingresos? ¿Dónde se registran los préstamos? Los pasivos. En los pasivos, correctamente, ¿verdad? Van en el pasivo, ¿verdad? No se registran. Los ingresos, recuerden, van en el estado de resultados. Ahí es donde se registran los ingresos. Entonces, los préstamos no son ingresos inicialmente. Pero, si no los declaras, cuando excedan de 600,000, se vuelven ingresos. Y lo mismo donativos y premios, ¿verdad? Premios, me gané la lotería, 1,000,000 de pesos. Pues informarlo, ¿verdad? Inclusive, si no lo informa, se vuelve ingreso acumulable y hay que pagar un impuesto muy alto por no haber informado el premio correspondiente, ¿vale? Las personas físicas deberán informar a través de los medios y formatos que señale el SAT, que habitualmente es en una declaración anual que se llama DeclaraSAT. Ahí es donde presentas la informativa. Y recordar, informar no es pagar. No me lo voy a poner ahí. Tuve préstamos por 800,000. ¿Algún problema? No, ninguno. ¿Verdad? Ninguno. Obviamente, no hay que pagar por eso, solamente es un renglón donde llenas el dato correspondiente a estos primeros 3 conceptos. Entonces, luego vienen otros conceptos en el artículo 150, tercer párrafo. Recuerden que no se ven las cosas muy en orden porque pues así están en la ley, ¿no? Como estamos viendo la obligación de informar, vemos otra parte de la cuestión de informar. Dice que en la declaración anual los contribuyentes que en el ejercicio que se declare hayan obtenido ingresos totales, incluyendo exentos por los que se pagó impuesto definitivo superiores a 500,000, deberán declarar la totalidad de sus ingresos, incluidos 3 conceptos. Viáticos exentos, enajenación de casa de habitación y herencia o legado, ¿de acuerdo? Entonces, los 500,000 son incluidos estos conceptos. Entonces, ¿qué son los viáticos exentos? ¿Alguien se tiene una idea de qué es un viático exento? ¿Cómo a qué le suena? ¿Ni idea? Que sean gastos que se hayan efectuado en el extranjero. Pues no necesariamente. Sí, puede ser en el extranjero, ¿verdad? Pero es una parte. Obviamente puede ser nacionales también. O sea, no sea usted tan elitista, ¿verdad? Sí, por ejemplo, imagínate, ¿no? O sea, su servidor, pues ya ven que soy investigador. Tengo esa categoría aquí en la universidad. Y entonces de repente me dicen, oiga, el año pasado, fíjate, alcancé todavía, ¿no? Fue el último viaje que me tocó. Me dijeron, váyase usted a la Florida. Yo dije, pues voy, ¿verdad? En un acto de sacrificio sobrehumano, ¿verdad? Dije, voy a la Florida a presentar un congreso, ¿sí? Entonces fui ahí al congreso, ahí en la Florida, ¿verdad? Y obviamente, pues entre boleto de avión, alimentación, habitación, transporte, etcétera, ¿verdad? Pues me gasté, ¿qué te gusta? 45,000 pesos. ¿Puede pasar? Sí.
¿Sí? Bueno, entonces traigo todas las facturas a nombre de la Universidad Autónoma, porque yo ya trabajo ahí, ¿no? Y entonces, pues estas facturas, pues las valida la universidad y dice, están correctas, cumplen todos los requisitos, hasta utiliza el lápiz rojo y azul, ese que usan los auditores, y las marca que están muy bien todas, ¿verdad? Y entonces, pues ese viático se convierte en un ingreso exento para mí, ¿de acuerdo? Porque está comprobado. Me dieron 45,000 pesos, traigo yo comprobantes por 43,500. Y me dice, oiga, le faltaron 1,500, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué creen que tenga que hacer? Pues lo más probable es que me digan que devuelva el dinero, no los 1,500 que no me gasté. Eso, la ley del viático dice que te debes gastar todo. Pero bueno, en un acto así de bondad, pues no me gasté los 1,500. Entonces me gasté solamente 43,500, pues he hecho una previsión de lo que me iba a gastar y me faltaron 1,500. Y entonces digo, pues ahí te va, y voy y hago un depósito, así como ustedes van a pagar la colegiatura, voy y pago 1,500 pesos que me sobraron de los viáticos que me habían autorizado. Pues ese viático es exento, pero el requisito para que el viático sea exento es que la factura se haga a nombre de la empresa en la cual tú trabajas, ¿verdad? Porque no sé, la compañera Fátima Carlos, ¿verdad? Que ahorita acababa de contestar, pues la mandan a Guadalajara a revisar una empresa de Guadalajara. Trabaja en un despacho, ¿verdad? El cual tiene, pues, empresas también en Guadalajara. Y la mandan, ¿verdad? Y le dan, dicen, bueno, mire, compañera, aquí le van 3,000 pesos para hospedaje, para alimentación, y para, combustible y casetas. Pues esos viáticos, el requisito es que las facturas las emita a nombre del despacho donde está prestando sus servicios para que sean exentos. Así, oiga, ¿por qué lo tengo que informar? Bueno, pues porque obviamente este ingreso, ¿verdad? El fisco quiere saber que efectivamente pues no tienes que pagar impuestos sobre la renta. ¿Está bien o está mal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Profe, entonces, Sí. es como, bueno, pues sí, aquí dice que es un ingreso, pero no debes de pagar por ello, nada más tienes que avisarlo, informarlo. Sí, solamente lo informas en la declaración anual y nada más en el caso de que tus ingresos sean superiores a 500,000 pesos, sumado los viáticos exentos. Si tú dices, oye, yo tuve 200,000 y me dieron 3,000 para efectos de ir al viático, no te obliga a informar porque 200,000 más 3,000, pues dan 203,000, ¿estamos de acuerdo? Pues ahí no te obliga siquiera a informar. Aquí es cuando los ingresos de la actividad, ¿verdad? Incluidos los que tengan pago definitivo, excedan de 500,000, sumado el viático. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe, ¿Sí? gracias. Bueno, y además aquí incluye enajenación de casa habitación. La casa habitación, la enajenación de casa habitación del contribuyente está exenta y no pagas impuestos por vender tu casa habitación. ¿De acuerdo? El requisito, pues obviamente es que compruebes que pues tú vivías en esta casa habitación. ¿De acuerdo? Ese es el requisito general. Y por último, la herencia o legado. Creo que eso ya lo hemos platicado, que la herencia en México está exenta del ISR, no así en otros países como Estados Unidos, en los cuales hay gravámenes hasta del 55% de impuesto, pero pues aquí obviamente pues sí está todo exento de ISR. Entonces, si tú tienes herencias, viáticos exentos o enajenación de casa habitación, pues obviamente pues tienes que informarlo cuando su monto exceda de 500,000 pesos. Entonces, ya vimos aquí 6 conceptos, ¿cierto o falso? ¿Qué conceptos, jóvenes? A ver si se acuerdan. Los préstamos, donativos, premios. Correcto. Los Y primeros estos tres, los viáticos exentos, enajenación de casa habitación y herencia o legado. Muy bien, ¿verdad? Entonces, cuidado con estos 6 conceptos. No hay que pagar, ya decíamos, porque todos ellos no causan ISR, pero sí se tienen que informar. E informar es nada más poner. Hay un renglón en la declaración anual que dice eso. Y además, fiscalmente ya crearon nuevos conceptos que hay que informar. Por ejemplo, si obtienes un beneficio de parte del gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, como por ejemplo, ¿qué te gusta? ¿Sí? No sé, ahorita, por ejemplo, hay un apoyo que se está dando para personas que fallecen por COVID.
Obviamente no se lo dan al que falleció. ¿A quién se lo dan? Pues a las personas, ¿verdad? Que son familiares de la persona que falleció. Es triste, pero bueno, pues dices, bueno, pues algo, ¿verdad? Es de 11,000 pesos, por ejemplo. ¿Es un apoyo de carácter gubernamental, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Eh? Digo, es muy triste, pero pues es que la verdad, pues hay que decirlo. O sea, es un apoyo que están dando ahorita, en este momento, desde más o menos desde hace como unos 4 meses. Y entonces dices, bueno, pues la persona que falleció, pues tiene derecho, no sé, la esposa o los hijos a solicitar el apoyo correspondiente por un fallecimiento por concepto de COVID. Habitualmente esto es como para efectos de, no sé, para gastos funerales y otras cosas, ¿no? Pues si es muy triste, pero dices, bueno, pues entre la cuestión de la tristeza dices, bueno, pues voy a pedir el apoyo. Y por ejemplo, una de mis asistentes, pues su mamá falleció y fue y pidió su apoyo y se lo depositaron, ¿verdad? ¿Es un ingreso gubernamental, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí. Pues es un apoyo, ¿no? Que da el gobierno, pues, para triste situación. Pues hay un renglón en la declaración anual que se informa, es una informativa que dice ingresos percibidos por apoyos gubernamentales. Entonces, si un contribuyente recibió este apoyo, pues ahí le pone 11,000 pesos que me dieron de este apoyo. Pero, por ejemplo, pues yo soy investigador y me pagan un dinero por estar en el Sistema Nacional de Investigadores. Y entonces ese dinero, digo, ¿dónde lo reporto? Porque pues obviamente esas cosas luego después, si no lo reportas, el fisco va a decir, oiga, pues usted tiene aquí depósitos por tanto y resulta que usted gana tanto. A ver, a ver, a ver, a ver. Usted tiene ingresos por, no sé, 400,000 pesos, pero tiene depósitos por 480,000 pesos. Entonces dice, ¿hay una diferencia, sí o no? Sí. Sí, vea, o sea, deposité más de lo que ingresé pagando impuestos, por supuesto. Y entonces el fisco, entonces para eso viene el renglón, yo recibí esos 80,000 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por ser investigador, y entonces le pongo 80,000 que me pagó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y ya lo informo en ese rubro y ya queda. Es otra informativa, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero también hay que informar sobre los apoyos gubernamentales que se otorgan. Hay apoyos para el campo también, pues esos apoyos para el campo también se informan dentro del apartado de apoyos gubernamentales. Entonces, tener cuidado con estos 6 conceptos, ¿verdad? 3 del artículo 90, como ustedes ven aquí, viáticos, donativos y premios cuando exceden de 600,000, y el segundo, viáticos exentos, enajenación de casa de habitación y herencia y legado por 500,000 pesos. Recordar, informar no quiere decir pagar. Bueno, no se considera. Sí, dígame usted, dígame. En apoyos gubernamentales también se tendrían que informar las becas. Sí, así es, efectivamente. En todo caso, ¿verdad? En apoyos gubernamentales, yo considero que están en este apartado de los 500,000 pesos. O sea, si no obtienes ingresos superiores a 500,000 pesos, no habría obligación de informarlos, ¿de acuerdo? Pero sí es obligatorio. Es que, por ejemplo, si ustedes más adelante decidieran estudiar un posgrado, ¿verdad? Y no quiero presumir, pero pues nosotros tenemos un posgrado, que es la maestría en impuestos, aquí mismo en el área de contaduría, un centro económico, ¿verdad? Y si alguien quisiera estudiar la maestría en impuestos, la beca es como de 13,000 pesos mensuales. Más o menos por ahí anda la cosa, ¿no? Como de 10,000 pesos mensuales, perdón. Y entonces, porque la de doctorado es de 13,000, entonces digo, bueno, ok, le podría convenir, por ejemplo, a usted, compañera, entrar a la maestría y que le pagaran 10,000 pesos mensuales, ¿sí o no? Sí. Pudiera ser, ¿no? Ya son 120,000 al año, o sea, ya no es una cosa tan pequeñita, vaya. Y a lo mejor decir, oiga, pero pues yo vivo de esos 10,000, o sea, ya no voy a tener. De hecho, la beca establece que no puedes tener ingresos de otro tipo, solamente hasta un máximo de 8 horas de ingreso adicional. Por ejemplo, dar clases, ¿no? Ya ven que dar clases es una cosa aquí divertida. Y entonces, pues, por ejemplo, esa sí es por horas, ¿no? ¿Sí? O sea, hay muchos que están en el doctorado, en la maestría, y están dando clase aquí a alumnos de la licenciatura. Bueno, si no exceden de 8 horas a la semana, no hay problema, si pueden estar en la maestría y percibiendo ingresos adicionales por concepto
de esto. Pero mi opinión es que sí la tienes que informar cuando excedan de 500,000 pesos. O sea, si tú tienes otros ingresos, pues ahí le pones 120,000 que recibí por concepto de estar en el posgrado recibiendo esta beca, ¿sí? Porque las becas de posgrado, pues no están tan mal. De hecho, pues no sé si les platiqué, pero yo me fui a estudiar el doctorado al extranjero, de hecho, específicamente en España, yo vivía en Valencia, y pues era becario, un humilde becario. Y entonces, pues nos pagaban 1,800 euros mensuales por la manutención, ¿sí? Y entonces dices, pues no está mal. Si ustedes, por ejemplo, decidieran estudiar a través del CONACYT, pues tendrían derecho a percibir $1,000, 1,000 euros o 1,000 libras, dependiendo de a dónde se fueran. O sea, si se van a Estados Unidos, $1,000. Si van a Europa, 1,000 euros, pero si se van a Inglaterra, pues serían 1,000 libras para efectos de su manutención, ¿verdad? Pues ya no es poca cosa, ¿no? Ya $1,000, ¿cuánto es? $1,000 mensuales, pues anda por ahí por el orden de los 20,000 pasaditos, ¿no? O sea, 20,000 mensuales. ¿Puedes vivir con eso? ¿Qué opinan ustedes? Sí, modestamente, no me van a decir, voy a vivir a cuerpo de rey. Pues no, modestamente, la verdad. ¿Sí? Ya digo, como el posgrado que yo estudié, pues eran 1,800 euros mensuales lo que me pagaban de beca de manutención. Pues ya puedes vivir ahí reguleras, ¿verdad? Porque claro, pues yo tenía esposa e hijos, imagínate, pues eso ya es grave. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, jóvenes? Sí, profe, yo. Sí, dígame. Y por ejemplo, bueno, perteneciendo al régimen de agapes, suponiendo que llega el Procampo y no sé, un apoyo para un tractor, en ese caso, solamente se informa, ¿verdad? No se acumula. Se informa el concepto, pero los gastos que usted realice por ese concepto, o sea, nosotros nos tocó una persona que le dieron el 50% para un riego, ¿sí? Riego por aspersión, de estos de manita, ¿no? Que dan así vuelta, están y riegan una cantidad importante de terreno. Y que ven que son automáticos, no los pones y se riegan solos ya el terreno, ¿no? Y entonces le dieron, el riego costaba creo que 1,300,000 pesos, y le dijeron en Zagarpa, le vamos a dar la mitad. ¿Sí? Y entonces de 1,300,000, pues son que 650,000 pesos los pagó Zagarpa, y 650,000 pagó el productor del campo. ¿Está bien? ¿Te parece correcto ese ejemplo? Ok. ¿Sí? Sale, gracias. Bueno, los 650,000 pesos, claro, el riego costaba 1,300,000 y la factura salió por 1,300,000, por supuesto. Pero yo no puedo deducir el 1,300,000 porque, claro, ¿cuánto pagué yo como persona física? 650. Y entonces lo único que puedo decir son 650,000. Los otros 650,000, pues digamos que es un gasto no deducible, porque ¿quién lo pagó? Pues el gobierno. El gobierno federal, ¿verdad? El gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura. Y entonces, pues como usted no lo pagó, ¿verdad? No lo puede hacer deducible. Pero sí tiene que anotarlo en el renglón informativo diciendo, pues me dieron 650,000 para estos efectos, ¿verdad? Y decir, ay, ¿a poco de veras dan apoyos así? Sí hay apoyos de ese nivel, ¿verdad? De esos montos, de esa envergadura, para que tengan especial cuidado. O sea, si es un monto ya 650,000, pues ya puedes hacer algo, ¿no? No vas a vivir con eso mucho tiempo, pero ya puedes hacer algo. Bien. Entonces hay que informarlo, por supuesto, sí es recomendable informarlo en la declaración del ejercicio, ¿correcto? Muy bien. Ok, profe, gracias. No se considerarán ingresos, ¿verdad? Y ojo, jóvenes, porque luego dicen, no se consideran, ¿qué decir que están exentos? No. O sea, hay que separar. Son dos conceptos diferentes. Lo que no se considera ingreso es que no está sujeto no es sujeto de la ley del ISR. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero exento es que sí es sujeto, pero la ley pues te dio la posibilidad de la exención. Para estar exento tienes que estar en el artículo 93. Estamos viendo el 90, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Digo, aunque mezclamos ahorita el 150, pero estamos viendo técnicamente el 90, que es el de las disposiciones generales. Bueno, pues tener cuidado, ¿verdad? Eso es para efectos de clasificación. Entonces, estos ingresos
pues no están sujetos al impuesto. Y vienen los obtenidos por rendimientos de fideicomiso que se destinen a fines científicos, políticos, religiosos, establecimientos de enseñanza e instituciones de asistencia o beneficencia, señalada en la fracción 3 del 151. Dice, bueno, pues ahí está, ¿verdad? Ahí está la cosa. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? El actual presidente López Obrador, pues de repente un día en un meeting se le ocurrió que él quería fundar la Morena. No sé si porque le gustan las morenas o qué onda con él, ¿verdad? Pero dijo, yo voy a fundar Morena. ¿Sí? Y entonces, pues no lo volvió partido político desde el principio, ¿de acuerdo? Entonces era un movimiento, ¿no? Entonces un movimiento ahí. Y entonces, ¿cómo le hacía para vivir? Bueno, pues resulta que la gente aportaba. Y gente me refiero, no sé, eran legisladores, gobernadores, presidentes municipales, etcétera, aportaban al movimiento de López Obrador, que era el movimiento de Regeneración Nacional, Morena, ¿verdad? Y obviamente, pues en ese momento, pues todavía no era así como que algo oficial. Entonces lo constituyó como un fideicomiso para recibir recursos, ¿verdad? De la gente que se supone que él había ayudado para llegar a tener cierta posición política. Pues este movimiento de Regeneración Nacional, ¿verdad? Pues obviamente no pagaba impuestos porque era un fideicomiso. ¿A qué se destinaban los recursos que obtenía el fideicomiso? Pues se destinaban pues a los viajes que hacía el presidente, porque ya ven que recorrió todo el país y conoció todos los municipios y no sé cuánto. Y sí, la verdad es que sí andaba ahí en todos los pueblos, ¿no? Andaba en todos los pueblos. Digo, aquí no son muchos municipios, se los recorre rápido, pero imagínate ir a Oaxaca y recorrer 553 municipios, pues te lleva un rato, ¿sí? Si te echas uno por día, pues de todos modos ya te llevó un rato, pues imagínate, ya son 553 días, ¿no? Ya te lleva más de un año. Pues sí recorrió todos los municipios de México, según él, no me consta porque no lo anduve acompañando a todos lados. Y entonces en eso se gastaba la feria, porque todos decían, oiga, ¿cómo vive este señor? Y él decía, vendo libros, digo, ay, nadie le compra nada. Pero bueno, pues él decía que de este fideicomiso era un fideicomiso político, ¿verdad? Entonces, políticos, religiosos, no sé, hay una fundación Cáritas, no sé si ustedes han escuchado, ¿verdad? Que es una fundación que maneja recursos para cuestiones, pues, de personas que tienen problemas alimentarios y demás, ¿verdad? Gente muy pobre. Y entonces esta Fundación Cáritas, que de hecho pertenece a la Iglesia Católica, pues es una fundación religiosa, pues no paga impuestos, este fideicomiso religioso, porque destina sus recursos, pues, a darles a estas personas que no tienen, pues, para comer, ¿verdad? ¿Está bien o está mal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Les suena buena onda o mala onda? ¿Luce bien o luce mal? Luce generoso. Ah, bueno, me parece adecuada su estrategia, ¿verdad? Bueno, pues esa generosidad, pues ahí la considera el fisco federal para que no pague impuestos. Ahora, esta parte sí es importante, ¿sí? Financiar la educación hasta nivel licenciatura de los descendientes en línea recta. Ojo, recuerden que aquí estamos hablando de fideicomisos. ¿Alguien sabe qué es un fideicomiso? ¿Alguien ha escuchado? ¿No? ¿Nunca han sabido qué es un fideicomiso? No, ya todos los dormí. Es cuando... perdón. Sí, dígame. No, sí que está mi corto. A ver, diga. Es cuando cierta persona da a otra o a una institución cierta cantidad de dinero para que se destina a una persona, en este caso para educación, sus niveles de educación se destina cierta parte de dinero y esa es la que se usaría para la Pues, educación de la persona. no necesariamente puede ser dinero, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, el caso, no sé, yo tengo un edificio en rentas, ¿verdad? Y le digo a una fiduciaria, ¿sabes qué? Te voy a dar este edificio, ¿verdad? Para efectos de que lo administres. Recordar, la situación del fideicomiso es, el único requisito es que el fin sea lícito, ¿verdad? Ese es lo único que requiere para efectos de que se considere válido la situación. O sea, no puede decir, oiga, fíjese que voy a crear un fideicomiso para sembrar marihuana. Pues por lo pronto todavía no es válido porque todavía, en fin, no es lícito por el momento. Ya decir, oiga, pero pronto ya va a ser lícito. Ah, sí, pero todavía ahorita no es lícito, ¿me entiendes? ¿Verdad?
Y entonces, pues obviamente en este supuesto, ¿sí? El fin tiene que ser lícito. Bueno, digo, pues oye, rentar bienes inmuebles es un fin lícito, ¿sí o no? ¿Me suena que es válido? Sí. Sí, ¿verdad? Y entonces digo, ok, mira, ¿sabes qué? Voy a rentar este bien inmueble. Lo voy a dar al fideicomiso. De ahí se va a destinar los recursos para pagar la educación de mis hijos. ¿Sí? Y de hecho lo hicimos con un grupo de empresarios de aquí de la localidad, esta planeación. Y entonces digo, claro, cuando estaba en un fideicomiso normal había que pagar impuestos, por supuesto. ¿Sí? Pero cuando lo destinamos exclusivamente para la educación, resulta que no causaba impuestos sobre la renta la operación. Dice, oiga, ¿sí cobraba IVA? Sí, sí causa IVA, porque el IVA no hay una exención para ese concepto, pero ya no había que pagar ISR, y ya puede ser una lana, ¿no? Y entonces la fiduciaria cobraba las rentas, que era por el orden de ahí de los 20, 30 mil pesos más o menos, y obviamente ese dinero se guardaba. Y ya conforme fueron llegando los descendientes, no sé, al preescolar, primaria, secundaria, pues ya había que pagar las colegiaturas, pero también otras cosas, ¿no? Pagar, no sé, la lista de útiles escolares, ¿no? No sé si a ustedes les tocaba, ¿verdad? Pero de repente en la lista de útiles escolares, ahí en el colegio donde estaban mis hijos, llegaba mi hijo y estaba en primaria y, no sé, le pedían toallas femeninas y yo digo, ¿para qué, vea? No creo que las vaya a utilizar, o espero que no. Entonces, pues ya le compraba yo sus toallitas ahí. Y yo decía, ¿y esto qué es, papá? Le digo, no investigues, tú nomás entrégalas y ya. Pues así era, ¿no? No sé para qué pedían esas cosas, pero ya ve cómo se las gastan, ¿no? En los colegios. Entonces, pues todo eso de la lista de útiles escolares, pues se pagaba con los recursos del fideicomiso, ¿verdad? Y así siguieron estudiando. Recordar, claro, ustedes dicen, oigan, en la universidad aquí pagamos 1,000 pesos o 1,100 pesos, no sé cuánto se paga de colegiatura, una cuota muy mínima. Oye, pero si estás en el Tecnológico de Monterrey, pues pagas como 17,000 pesos, ¿no? Y entonces, pues luego hay hijos de empresarios que sí se van al Tecnológico de Monterrey y pues ya no es una colegiatura de 1,000, ya es una colegiatura de 17,000 pesos. Y entonces dices, pues ya no es tan poquito, ¿no? Pues todo este dinero lo destinábamos de los recursos del fideicomiso que no pagaban impuestos sobre la renta. Entonces, como ves, pues sí está todo esto válido. Sí, y ya uno terminó la licenciatura y dijo, oiga, yo me quiero ir a estudiar, pero quiero ir a estudiar a la Complutense de Madrid. ¿Puedo seguir utilizando el dinero del fideicomiso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se podía o no se podía? De acuerdo a esto, claro. Pues yo creo que no, porque dice acá abajo que hasta el nivel licenciatura. Exacto, porque este dijo, oye, ya debe acostumbrado a la buena vida, ¿no? O sea, salió de ahí uno de ellos salió de la Panamericana, ¿verdad? Que es la Universidad de Bonaterra, y dijo, pues yo quiero seguir, ¿verdad? Estudiando, pero al posgrado, una maestría, pero en la Complutense de Madrid. Y fíjate que le dije, pues mira, de este fideicomiso ya no, claro, tenía más hijos el contribuyente que todavía no llegaban a licenciatura, pues ellos sí podían seguir utilizando este fideicomiso sin pagar impuestos, por supuesto. Pero ya este que había terminado la licenciatura y quería estudiar un posgrado, pues no, ya no. Porque anduvimos investigando y resulta que estudiar en la Panamericana, que el posgrado, le salía más barato estudiar en la Complutense de Madrid, inclusive pagando manutención, pagando colegiaturas, pagando todo, era más barato que estudiar en la Panamericana. Imagínate. Y sí, 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 pero claro, eso ya lo sacamos de otros fondos del contribuyente, era una persona que tenía lana, por supuesto, ¿verdad? Y ya se fue a estudiar su hijo, y además el hijo no era tan brillante como para tener una beca, no le alcanzaban las calificaciones, y entonces pues se fue con dinerito de su papiringo, ¿no? El papiringo pues es así. Pero esto es solamente hasta nivel licenciatura y toda la parte desde la primaria, secundaria, etcétera, desde preescolar, de hecho lo puedes hacer, ¿verdad? Porque dice que tenga reconocimiento de validez oficial. Y dice, oiga, pero pues el maternal, no, el maternal pues no tiene reconocimiento de validez oficial, pero desde preescolar, ¿verdad? Ya tiene el reconocimiento de validez oficial y entonces ahí ya lo puedes considerar para efectos de no pagar el impuesto. Entonces, lo que cobraba de rentas lo metía al fideicomiso y de ahí se tomó todos los recursos para estos efectos, ¿de acuerdo? ¿Válido? Sí. ¿Cuánto pagó de impuestos sobre la renta? Nada, ¿verdad?
se pagaban nada más las comisiones de la fiduciaria. Entonces, pues como ves, es una cuestión pues, interesante, ¿no? ¿Sí? Tampoco se consideran ingresos. ¿Me pasé uno? No. Esto ya, de hecho, ahorita lo habíamos comentado un poquito, ¿verdad? Tampoco se considerarán ingresos los apoyos económicos y monetarios que reciban los contribuyentes a través de programas previstos en el presupuesto de egresos, ya sea de la federación o de las entidades federativas. Bueno, pues todo lo que esté previsto en el presupuesto de egresos, ¿verdad? No se considerará que hay un ingreso para efectos del contribuyente. Por ejemplo, ¿sí? Acabábamos de decir, ahorita hay un programa de apoyo a los ninis, que les dan como 4,000 pesos, porque les daban 3,700, pero lo acaban de subir a 4,000, imagínate, 4,100, ¿verdad? Y entonces, este apoyo que les dan a los que no trabajan y no estudian, ¿verdad? Pues que se llama por jóvenes construyendo el futuro. Suena así muy importante, pero pues es una lana que les dan a los ninis, ¿verdad? Y entonces, pues este apoyo que le dan a los ninis de 3,700, pues está previsto en el presupuesto de egresos de la federación. Entonces, este apoyo, dice el fisco, no, que no cause impuestos sobre la renta, ¿verdad? ¿Verdad? Porque está previsto en el presupuesto de egresos de la federación. Ahora, por ejemplo, a nosotros nos tocó, ¿verdad? Teníamos un contribuyente que estaba ahí en el ojo caliente y de repente llegó un programa de Carlos Lozano cuando era gobernador y dijo, les vamos a dar 20,000 pesos a todos los negocios del ojo caliente. Y nosotros dijimos, ¡ay, queremos! ¿Ustedes qué dirían? ¿Aceptarían los 20,000 o no? ¿Qué opinan ustedes? Pues ¿Les sí, parece? ¿no? Pues yo digo, si te van a llegar y te dicen, oiga, quiero usted 20,000, yo digo, pues sí, ¿verdad? Nada más deme su cuenta y le depositamos. Y ya me hicieron el depósito y yo dije, mira, qué alegría tan sin igual, ¿no? Pero no fue nada más al negocio de, digamos, de esta empresa que yo llevaba la contabilidad, ¿no? Fue a todos los negocios que había ahí por el ojo caliente. Pues de repente se le ocurrió al gobernador que a todos les iba a dar 20,000 y les dieron 20,000. Ya recibió esos 20,000, igual alegría sin igual, ¿verdad? Compramos un pastelillo y todo, y pues nos lo comimos, y ya, ¿verdad? Subió la glucosa a tope y ya. Esa es la alegría. Pues estaba previsto en el presupuesto de egresos, en este caso del gobierno del estado de Aguascalientes, el dar esos 20,000 pesos. ¿Y qué va a hacer usted con 20,000? Pues no sé qué puedes hacer, pero pues de todos modos algo es algo, ¿no? Algo es algo. Y entonces, pues, pero de repente hay apoyos gubernamentales, por ejemplo, hay un fondo, ¿verdad? Aquí mismo en la universidad hay una forma a través de la cual, si tú presentas un programa de actividades a través de la incubadora de negocios, ¿verdad? Puede ser que esta cuestión del apoyo que te den ya no tengas que pagarlo, ¿sí? O sea, por ejemplo, digo, oye, yo necesito para hacer este negocio que estoy presentando el paquete de negocios, pues necesito comprar maquinaria con valor de 200,000 pesos. ¿Puede ser? Voy a, no sé, voy a hacer pantalones, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces voy a dedicarme a hacer pantalones y entonces necesito pues máquinas para esto, necesito hacer, comprar las remalladoras y las de los botones y toda esta cosa, necesito 200,000 pesos. Y presento un proyecto estructurado y lo llevas a la SEDEC, ¿sí? ¿Sí? Secretaría de Desarrollo Económico. Y la SEDEC lo evalúa y dice, perfecto, se le otorga el préstamo por 200,000, pero son préstamos a fondo perdido. ¿Qué quiere decir? Pues que no los tienes que pagar. Entonces, al final de cuentas, es como un regalo, ¿sí o no? Sí. Sí, porque te prestaron y ya no vas a pagar, ¿no? Entonces dices, ¡ay, qué maravilla, qué cosa más alegre de la vida!, ¿no? Pues sí, porque te prestaron y ya no estás obligado a pagar. Entonces, obviamente, pues es como un apoyo gubernamental. Como no está señalado como tal, digamos, como apoyo, sino simplemente, ¿verdad?, que se otorga este estímulo de 200,000 pesos en el cual, pues tú ya no estás obligado a liquidar esa deuda. Pues así se manejan este tipo de apoyos, ¿verdad? ¿Están válidos? Sí, hay vigentes este tipo de apoyos todavía al día de hoy. De hecho, acaba de salir la convocatoria por si ustedes conocen algún emprendedor, ¿verdad? Que tenga una buena idea, que sea posible, que se pueda llevar a cabo, pues vaya a la incubadora de negocios, le hacen el proyecto y este proyecto, si es aprobado, pues puede ser que tenga algunos fondos de préstamo a fondo perdido.
¿De acuerdo? Bueno, es nada más por señalar algunos programas, ¿verdad?, que tienen apoyos. Claro, ya lo comentado de las becas, ¿no? Ay, me dan una beca, ¿verdad? Sí. Ahorita hay becas, por ejemplo, para cuestiones universitarias que las otorga el gobierno federal. Pues estas becas que otorga el gobierno federal, ¿verdad? Pues también estarían dentro de estos programas que no se considerarían como un ingreso. O sea, quiere decir, no están exentos, no son ingresos, simplemente, o sea, sí los recibiste, sí ingresaron a tu cuenta, pero no son un ingreso. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona física, verdad? Bueno, en el caso de que los recursos se reciban, se destinen a apoyo de actividades empresariales, los programas deberán contar con un padrón de beneficiarios, ¿verdad? Se deberán distribuir a través de una transferencia electrónica, que de hecho lo hace, ¿no? No sé si alguien tenga alguna beca de estas de apoyo, alguno de ustedes. No les dé pena, pues total, pues digo, si te toca, pues te toca, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la beca esta por ser investigador y no me da mucha pena, pues digo, total. Si te la dan, pues ni modo de enojarte o decir, ay, no, no, ya no me la den. No, pues caiga la lana, ¿verdad? Pues venga el depósito. Entonces, tiene que hacerse a través de una transferencia electrónica de fondos, donde venga el nombre de los beneficiarios y quienes deban de cumplir con la obligación establecida. Contar con una opinión favorable. ¿Alguien sabe qué es una opinión favorable? ¿Han oído hablar de eso? Lo debieron de haber visto en Código Fiscal. Se refiere a las opiniones positivas, profe. Sí, a la opinión de cumplimiento, ¿verdad? Ujú. Sí, Sí, no de sé si. certeza de que tienes todas tus obligaciones al corriente. Exactamente, es a lo que se refiere, ¿verdad? Esta nada más operará, ¿verdad?, cuando estás obligado a solicitarla en los términos de las disposiciones fiscales. O sea, ahorita, por ejemplo, no sé, alguien me preguntó, ¿verdad?, que en el campo, luego de repente les dan el Procampo o les dan el apoyo para, no sé, para comprar bienes de uso, digamos, tractores, para comprar riegos, etcétera. Bueno, pues estos apoyos, ¿verdad? Son apoyos para el campo, pero los agricultores sí están dados de alta en Hacienda. Y entonces les piden la opinión de cumplimiento favorable, la del 32D del Código Fiscal de la Federación. Y entonces esta opinión del cumplimiento va a decir, ah, no, mire, sí, la persona está al corriente en el pago de impuestos, no debe nada. Esta opinión del cumplimiento creo que se las piden con máximo de 3 días de antigüedad de la fecha en la cual mandas la solicitud. O sea, sí te van a pedir ese requisito, pero por ejemplo, tú eres becario, no sé, de CONACYT, porque vas a estudiar un posgrado, como ustedes, que más adelante decidieran estudiar, no sé, la maestría en impuestos o en administración. Y entonces le dicen, ah, no, pero yo no estoy dado de alta porque pues no he trabajado, salí de la universidad y me voy a meter directamente al posgrado, pues no te van a pedir esa opinión de cumplimiento. ¿Por qué no te van a pedir la opinión de cumplimiento? Bueno, porque tú no estás registrado. Pero sí al productor agropecuario, pues sí puede ser que se lo pidan. O sea, por ejemplo, para el apoyo de 20,000 pesos, pues puede ser que le digan a la empresa, sí, pero dame la opinión de cumplimiento. Pues se tendría que dar la opinión de cumplimiento de que no debes contribuciones. ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Dice que los gastos, erogaciones que se realicen con apoyos económicos, ¿sí?, no se consideran ingresos, pero no serán deducibles para los efectos del impuesto. Lo que acababa de señalar, ¿verdad? El que compró el tractor, ¿sí?, que es un productor agropecuario, pues resulta que el tractor no lo puede hacer deducible de manera completa porque le dieron el 50% y el tractor valía 350,000 pesos. Dice, ah, pues lo siento. 175,000 pesos, pues los tienes que meter como no deducibles porque recibiste el apoyo de la Zagarpa para comprar tu tractor, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente las dependencias o entidades federales, estatales que otorguen los apoyos económicos o monetarios deben poner a disposición del público en general a través de medios electrónicos los datos de los beneficiarios, como son nombre de la persona física beneficiaria, el monto, los recursos, el beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas y la unidad territorial, edad y sexo, ¿verdad? Son los requisitos que debe de presentar la administración. Entonces ustedes digan, oiga, yo quisiera saber a quién le dieron dinero. Y fíjate, por ejemplo, hace algunos años, yo me acuerdo, ¿sí? No, eso es algo reciente, ¿verdad? Que resulta que el Chapo Guzmán aparecía ahí en los apoyos de la Zagarpa porque le daban Procampo. Pues sí sembraba, ¿están de acuerdo o no? ¿Se conocen al Chapo Guzmán, no? O han oído hablar de él. Era un narcotraficante muy famoso que había en México. Y llegó a estar en Forbes, imagínate, de tan ricachón.
¿Alguien conoció al Chapo Guzmán o ha oído hablar de él? Pues sale, creo que en una serie, ¿no? Inclusive. Estas de Netflix o algo por el estilo. ¿O no? Ustedes no ven series. Sí, profe. Sí, ¿sí han oído hablar del Chapo Guzmán o no? Sí. Sí. Pues fíjate, resulta que este señor, él le daban apoyo de Procampo, porque claro, él, de hecho, cuando lo metieron a la cárcel, decía, pues agricultor, y pues sí sembraba, ¿no? Pura mota, pero sembraba. Y entonces recibía el apoyo del Procampo, y como la institución estaba obligada a presentar, pues ahí venía, ¿no? Francisco Guzmán lo era, y tú dices, órale, mira, ahí está Don Chapo, míralo bien puesto para recibir el Procampo. Y yo creo que iba y se formaba y toda la cosa para firmar los papeles y todo, lo que tienen que hacer todos los productores agropecuarios, ¿no? Y entonces, pues era chida la cosa, ¿no? Y decías, oye, qué gracia, ¿no? Y no nada más era el Chapo, también estaba el hermano del Chapo y toda la pandilla, ¿no? Ahí de los, pues recibían su Procampo, como debe de ser, ¿no? Y ahí decía cuánto les habían dado de Procampo, sus beneficiarios y toda la cosa. Pues así las cosas, ¿no? Obviamente no podían hacer deducible, como dice aquí, los apoyos que recibas y que te los gastes, pues no podían ser deducibles. Pues eso, la situación, ¿no? Otros ingresos de las personas físicas, ¿sí? Cuando las personas físicas tengan deudas o créditos en moneda extranjera, ¿sí? Y obtengan ganancia cambiaria derivada de la fluctuación de dicha moneda, consideran como ingreso la ganancia determinada conforme a lo previsto en el artículo 143. Bueno, ¿alguien ha oído hablar de la ganancia cambiaria? Pues imagínate, yo voy voy y compro dólares, ¿sí? O compré dólares hace un año, ¿sí? Estaban a 13 pesitos, ¿sí? Y entonces dije, bueno, pues échame unos, no sé, $10,000 a 13 pesos, ¿sí? Entonces pagué no, a 13 pesos, pues son como 1,300,000 o 130, no, 1,300,000. Entonces, ¿verdad? De repente decido venderlos hoy que el dólar está a 20 pesos, ¿sí? Y entonces dices, bueno, pues hay una ganancia cambiaria, ¿verdad? Correspondiente, ¿sí? Que es el equivalente, pues, como a 7 pesos, ¿verdad? Que me gané por la situación de que la subida del dólar. Entonces tuve un ingreso como de 70,000 pesos que tengo que declarar como ganancia cambiaria porque pues obviamente pues obtuve una ganancia por la operatividad del dólar, que yo lo compré a 13 pesos y que los vendí a 20 pesos. Entonces son 7 pesos por dólar que tengo que declarar como ganancia cambiaria. Y van a decir, ¿y el fisco cómo se va a dar cuenta? Pues probablemente se puede dar cuenta cuando te gastes la feria, ¿no? Porque dices, oye, usted que obtuvo una gran ganancia, pues ahora tiene que pagar más impuesto sobre la renta, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay ganancia cambiaria, pues se declara y se paga el impuesto correspondiente. Se consideran ingresos obtenidos por los que correspondan conforme al título tercero de esta ley, ¿verdad? Las cantidades que perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con CFDI a nombre de quien efectúe el gasto. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el título tercero? O ni idea. Es el del arrendamiento. No, el título tercero es el del, a lo mejor ustedes los vieron en personas morales, ¿no? Las personas morales con fines no lucrativos. Me confundí. El otro es el capítulo tercero, ¿verdad? Son diferentes. Estamos viendo el capítulo cuarto, que es de las personas físicas. El título tercero es el de las personas morales con fines no lucrativos. Sí lo vieron con Claudia, ¿no? Un poquito de personas morales con fines no lucrativos, ¿o no les alcanzó? No les dio la vida para eso. Sí, creo que sí vimos teoría, profe. Sí. Bueno, pues estas personas morales con fines no lucrativos, por ejemplo, una donataria autorizada. ¿Qué te gusta? Teletón. ¿Puede ser? ¿Ya han oído hablar de Teletón, no? Me digan que sí. Entonces dices, mira, pues esta donataria autorizada ha decidido repartirle utilidades a sus socios. ¿Sí? Se pone que está prohibido, pero pensemos que decide repartir utilidades a sus socios. ¿Sí? Y entonces dice, ok, mire, entonces va a repartir usted 100,000 pesos. La persona moral es persona moral no contribuyente, ellos no pagan impuestos, ¿de acuerdo? Pero las personas físicas que lo integran sí pagan el impuesto. Y entonces dice, ok, entonces usted como persona moral
Teletón, no va a pagar, pero a don Juan Pérez, que le acaban de dar 100,000 pesos de utilidades, dice, él sí va a pagar. ¿Y cuánto va a pagar? Pues va a pagar la tasa del 35%. Entonces le van a decir, ok, mire, 100,000 pesos que le vamos a dar de utilidades, menos 35,000 que le corresponde de ISR, y ahí le va su cheque por 65,000 pesos, porque se retiene el 35%. Es lo que dice aquí, que las personas físicas tienen que pagar el impuesto sobre la renta que obliga a la persona moral. O sea, no lo paga la persona moral porque no es contribuyente, pero sí lo paga la persona física sujeta del impuesto. ¿Estamos bien? Sí, profe, pero entonces, ¿por qué si dice que no se tiene que hacer? Porque viene como... No, dice, se consideran ingresos obtenidos por las personas físicas, ¿sí? O sea, en este caso, ¿quién paga? No es la persona moral, ¿quién paga? La física. Ah, física, correcto. Los que les correspondan conforme al título tercero. Y aquí estamos hablando de un caso que es que reciba remanente distribuible o utilidades, ¿verdad? Así se le conoce. Entonces, si recibe remanente distribuible, dice, ok, entonces tú recibiste las utilidades, tienes la obligación de pagar el impuesto por las utilidades que percibiste. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, obviamente la persona moral dice, oiga, pero yo tengo que retenerlo, pero retener no es pagar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién está pagando realmente el impuesto? Pues la persona física. Sí, la persona física, porque ya la mente lo estoy diciendo, ok, pues aquí están los 100,000 de utilidades que te voy a repartir, ¿verdad? Pero pues te voy a retener los 35,000, que es el 35%, que corresponde a estas utilidades que estás percibiendo. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí queda claro, ¿no? Que pues ahí sí. Y dice que las que se obtengan para efectuar gastos por cuenta de un tercero, salvo que sean respaldados con CFDI a nombre de quien efectúa el gasto. O sea, por ejemplo, haz de cuenta, yo contrato un notario, ¿sí? Porque voy a hacer una compra-venta, ¿sí? ¿Puede pasar en la vida real? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? De hecho, pues ya ven ustedes que para hacer una compraventa, pues la ley obliga que tengas una compraventa de inmuebles, ¿verdad? Voy a comprar una nave industrial, ¿verdad? Y entonces voy al notario y le digo, oye, pues fíjate que voy a comprar esta nave industrial. Y me dice el notario, ¿sabes qué? Dame 50,000 pesos para hacer los gastos. ¿Sí? Y entonces dice, ok, perfecto. Yo le doy el cheque por 50,000 pesos a nombre del notario. El notario tiene la obligación de entregarme facturas. ¿Por qué monto? Pues por 50,000 pesos, que es lo que yo le di para efectos del gasto. Eso es lo que dice esta norma, ¿verdad? Que cuando estés obligado a hacer gastos por cuenta de terceros. ¿Es un gasto por cuenta de un tercero, sí o no? Sí, totalmente. Sí, porque obviamente yo debía pagar, no sé, el ISR, el IVA, registrar en el registro público, etcétera. Pero eso sería mucho problema en el caso de la cuestión de los notarios, porque obviamente dice, pues le voy a dar la declaración y el contribuyente dice, uy, la declaración, qué hueva, ir al banco, no sé cuánto. Es decir, el notario, ¿sabes qué? Dame dinero, yo hago esos gastos por tu cuenta, pero tú me das el dinero para hacer los pagos correspondientes, ¿de acuerdo? Es una operación, pues de la más común en materia notarial. Y de hecho siempre se hace así porque los notarios son los que calculan y enteran los impuestos por cuenta del contribuyente. O sea, ellos no son los obligados, realmente el obligado soy yo que estoy comprando la nave industrial, ¿me entiendes? Y entonces, claro, pues si yo le doy 50,000, me tiene que dar facturas por 50,000. Facturas o comprobantes que hagan los efectos de los gastos que se realizaron. En ese caso, porque digo, oye, pagué, no sé, 30,000 pesos de impuesto al valor agregado. ¿Me van a dar factura? Pues no, pero sí me dan la declaración del impuesto al valor agregado, que realmente no es una CFDI, ¿no? Pero pues esa hace las veces de un comprobante fiscal, ¿sí o no? ¿Qué opina? Que sí puede entrar. Sí, o sea, es que te digo, te dan una declaración, como la que hacemos nosotros cada mes, ¿no?
Entonces, obviamente, pues ya ven que las declaraciones no da factura. Fíjate, el que debe dar las facturas no da factura, ¿no? Y hasta el Banco de México, ¿no? Cuando haces una transferencia te da un CFDI, ¿no? Y entonces, no, pero es que el Banco de México sí está obligado. Dices, pues sí, como no es el SAT, ¿verdad? Ellos sí los obligan a emitir un CFDI por cada SPEI que realices. ¿De acuerdo? Entonces dice, ok, mira, aquí está. Ya te hago tu cuenta, te digo, mira, aquí está, de los 50,000 que me diste, me gasté 49,500 y te regreso 500 pesos que me sobraron. Los notarios nunca regresan nada, son unos sinvergüenzas, pero bueno, pues debían regresarlos, ¿verdad? Entonces, sobran 500 y que es, pues para el vencedor, ¿no? Y se los queda el notario. Pues técnicamente esos 500 pesos debían ser ingreso acumulable para el notario. ¿Por qué? Pues porque yo le di 50,000, se gastó 49,500 y obviamente, pues eso, esa diferencia me la debiera haber devuelto. Si no te la devuelve, ingreso acumulable para el notario. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos todos bien? Y lo mismo, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un trabajador que le doy dinero para ir a un congreso, por ejemplo, ¿verdad? O a un evento o a una revisión, por ejemplo, ¿verdad? Pues esos gastos pues tienen que estar respaldados con CFDI a nombre de quien realizó el gasto. En este caso, si a mí me da la universidad para ir a un evento, pues yo tengo que traer las facturas a nombre de la universidad. ¿Vale? Bueno, tratándose de ingresos provenientes de fuente de riqueza del extranjero, no los considerará para efectos de pagos provisionales, salvo lo que señala el 96. Los únicos que se consideran son los que recibas, por ejemplo, en el caso de una embajada, ¿sí? Si hay un trabajador, por ejemplo, de México que trabaja en la embajada de Estados Unidos, pues obviamente ahí sí lo tiene que considerar, o un trabajador que obtenga ingresos de una empresa del extranjero. No sé, llega Continental, que ya ven que va a poner una planta aquí en Aguascalientes y me dice, ¿sabes qué? Hazme un estudio para ver si puedo entrar ahí a México. Y yo hago el estudio y el análisis y me contratan como trabajador. Bueno, pues ese ingreso, como aunque lo reciba de Continental Corporation, que todavía no está constituida en México, obviamente pues tengo que pagar el impuesto sobre la renta como trabajador en lo particular. No lo paga la empresa, sino lo paga el trabajador en México, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Bueno. Me falta un poquito todavía. Bueno, como ya se me está acabando el tiempo, me queda poquito. ¿Qué pasa cuando una persona física cambia de residencia? ¿Sí? Bueno, obviamente, pues recordar, yo soy mexicano, ¿verdad? Pero resulta que pues no estoy de acuerdo con lo que está haciendo López Obrador o Martín Orozco, que soy un rebelde, ¿verdad? Y entonces digo, ¿sabes qué? Pues me voy a ir a vivir a España, digamos que yo vivía allá. Y entonces digo, considerará los pagos provisionales efectuados como pago definitivo del impuesto y no podrás presentar declaración anual. Esto parece como que es un beneficio, pero realmente es un perjuicio, porque obviamente yo tengo ingresos, no sé, de enero a marzo, por ejemplo, ¿sí? Y yo ganaba 100,000 pesos mensuales. Entonces dices, ok, pues no es lo mismo aplicar el pago provisional sobre 100,000 pesos que sobre 300,000 pesos, ¿verdad? Que aplique el anual. Seguramente voy a tener saldo a favor. Entonces lo que pasa ahí es que dice el fisco, es que a mí me beneficia que no presentes anual porque obviamente ya no pides la devolución del impuesto, ¿de acuerdo? Entonces en lugar de ser un perjuicio, pues realmente, perdón, de ser un beneficio para mí el no hacer la anual, pues realmente es un perjuicio porque ya no puedo pedir la devolución del saldo a favor que voy a determinar en la declaración anual. Dice, ya lo pagado, no me interesa, ¿no? Ya hasta José José lo cantó en su momento, ¿verdad? Y entonces por esa razón, pues dice, no te preocupes, ya no presentes declaraciones, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí alguna duda, jóvenes. ¿Dudas, preguntas o aclaraciones? Todo bien, profe, sí. ¿Pura vida? Bueno, me parece adecuada su estrategia. Recuerden que mañana, voy a preguntar, por supuesto, pero terminando de preguntar, les voy a, vamos a comenzar con la práctica de esta semana, con las 2 prácticas de esta semana, y obviamente para que puedan hacer la tarea el fin de semana. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda adicional? Profe, lo que decía ahorita de cuando los notarios hacen los gastos por ti,
También ya depende de la gente si pide los comprobantes o no, ¿verdad? Porque No, bueno, yo he visto que... los notarios por obligación te los ponen en la escritura. ¿Sí? Tienen que ponerlos en la escritura. Sí, no, Profe, si y cuando falta alguno, por ejemplo, los que son de evaluaciones, ya ve que a veces los peritos no dan factura o a veces ni siquiera comprobantes. En ese caso, ¿qué pasa? Técnicamente se tiene que volver ingreso acumulable para efectos del... se tiene que volver ingreso acumulable para el notario, ¿verdad? Porque él debe de contratar un perito que evidentemente dé factura. ¿Sí? Pero los notarios ya ven que se las cascan a la suya, ¿no? Entonces, pues, eventualmente, pues, claro, de repente, pues, pasa que no dan factura, ¿verdad? Pero lo técnico es que sí deberían de dar un comprobante fiscal, ¿sí? Eso es lo correcto, ¿sí? Sí, muchas gracias. Bueno, ándale, pues, y además, si no da el comprobante fiscal, luego lo que tiene que hacer es considerar ingreso acumulable esos, no sé, 3,000 pesos que me cobraron por el avalúo, porque en Aguascalientes obliga a hacer un avalúo por cada operación, ¿verdad? Entonces debería ser ingreso acumulable del notario, ¿de acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces, jóvenes, pues si no tienen dudas, preguntas o aclaraciones, nos veremos el día de mañana. ¿Sí? Muy bien, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profesor. Hasta mañana. Buenas noches.